sea, esta Navidad la encuentra a la Argentina en su dimensión política, institucional, también económica, plagada de incógnitas. No es una novedad, ha sido el tono de todo el año, ha sido el tono del país desde que Javier Milei venció en las elecciones del año pasado, como consecuencia y además como agente de una gran reconfiguración de la política argentina. Como el año que viene es un año electoral, empiezan ya a plantearse en este fin de año, en estas Navidades, los primeros movimientos, como vamos a ver después, del ajedrez de la disputa de poder del año que viene. Hay también, como todos sabemos, incógnitas institucionales. Ha sido un año con mucho debate alrededor de las instituciones, alrededor del Congreso, alrededor de la Corte. Hoy vamos a tener el gusto de hablar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el doctor Horacio Rosati. Nos vamos a referir con él y vamos a indagar cuáles son sus ideas acerca de estos temas. Y hay también algunos enigmas económicos que ahora empiezan en alguna medida a despejarse con el anuncio del gobierno de que pretende llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para otro programa económico, para otro programa con el fondo, en el primer trimestre del año que comienza. Todo este panorama de acertijos, de cuestiones a despejar, lo encuentra el gobierno, como decíamos el lunes pasado, con los astros alineados a su favor. Muchas variables de la vida pública le juegan a favor al gobierno, entre otras cosas porque el gobierno ha tenido un éxito económico muy importante en aquello que se había propuesto como el centro de su actividad, que es la baja de la inflación. Esto explica que hoy, que se vuelve a conocer el índice de confianza en el gobierno del mes de diciembre, esto, como todos sabemos, lo publica la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Itela, lo elabora y lo publica. Es un índice que mide la confianza de la sociedad en el gobierno en un rango de 0 a 5. Y aquí no hay novedad. ¿Por qué? Porque se repite el mismo índice del mes pasado, 2,66. La variación fue ínfima. Fíjense, esta es la historia de la confianza en el gobierno desde diciembre del 2015, esta subida cuando llega Macri, esta caída justamente de Macri en el 19, 18, 19, aquí empiezan los problemas económicos después de la victoria en las elecciones de medio término, un repunte espectacular de Alberto Fernández y una caída igualmente espectacular. Este es el gran problema del peronismo, esta curva, y una suba de Milei que se mantiene más o menos estable más allá de este bajón que después vamos a ver. Se ven otras encuestas también, agosto, septiembre, ahí resbaló el gobierno, pero el promedio es de 2,53. El promedio de este primer año. Es injusto compararlo con el gobierno de 2 mandatos completos, pero vamos a hacerlo. El promedio de Alberto Fernández fue 1,69 y el de Mauricio Macri 2,27. Quiere decir que Milei está encabezando la lista y está, para este momento del año, para este momento de su mandato, en una situación mejor de la que se encontraba Macri para la misma época, es decir, para diciembre del año 2016, y mucho mejor de lo que se encontraba Alberto Fernández para diciembre del 2020. Hay muchas razones que pueden explicar esta performance del gobierno de Milei. Hoy decíamos, recién decíamos que una muy importante es el repliegue de la inflación. Otra muy importante, probablemente es un poco cifrada la novedad, tiene que ver con el índice de riesgo país. Es un índice que elabora el banco JP Morgan. Bueno, este gobierno empezó con un índice de riesgo de 1.900 puntos y llegó la semana pasada a 600 puntos. ¿Qué significa este índice? ¿Por qué es importante? Porque lo que mide es el costo del crédito. ¿Para qué?
para el país y por lo tanto para todas las actividades económicas. ¿Cuánto cuesta el dinero para emprender algo en la Argentina? Por lo tanto, ¿cuánto cuesta el dinero para crear empleo en la Argentina? Que este índice empiece a mejorar no es solamente una cuestión financiera que nos habla de cómo mejora la cotización de los bonos, que también lo es, y han tenido un recorrido espectacular durante el año. Es también un mensaje para la vida productiva. Entonces, el gobierno también puede celebrarse a sí mismo diciendo, al cabo de un año de gestión, de un poco más de un año, el costo del dinero, el acceso al crédito bajó de 1.900 puntos de riesgo a 600. Todavía falta si uno compara con países parecidos. En este panorama promisorio, que tiene al gobierno extraordinariamente entusiasmado, aparece un problema externo. Y ese problema llega desde Brasil. A Milei, y en general al gobierno, también a los economistas del gobierno, les gusta compararse con la experiencia de Carlos Menem. Se mira en ese espejo. Y también acá hay un parecido. ¿Por qué? Porque Menem trataba en el año 1999 de sostener la convertibilidad con un tipo de cambio que ya era muy atrasado, una Argentina que se iba volviendo muy cara en dólares, y en el mes de enero, el 13 de enero del 99, Fernando Henrique Cardoso, el gobierno de Brasil, devalúa el real. 9%. A la semana esa devaluación llegó a ser 29%. Y esto fue un golpe muy importante para el destino de la convertibilidad. Muy probablemente la convertibilidad ya ahí estaba totalmente dañada, herida de muerte. Una pérdida de gran competitividad de la Argentina frente a Brasil, que explica mucha destrucción de empleo, mucha destrucción del tejido productivo. Bueno, ¿estamos ante algo igual? No. La historia nunca se repite, pero como decía Thomas Mann, rima, tiene algún parecido. Estamos con un tipo de cambio que muchos creen que es atrasado, con una Argentina que se va volviendo más cara en dólares. Se han ajustado muchos precios, pero el precio del dólar se va ajustando menos. Un tipo de cambio que podríamos decir casi fijo, que lo va administrando el gobierno, con el crawling peg de 2% mensual. Y en ese contexto, un problema económico importante en Brasil. ¿Cuál es el problema económico? Es un problema que deriva de un problema político. Y ese problema político tiene que ver con cómo ve Lula el pasado y el futuro. Lula da Silva, que durante los 2 primeros mandatos de gobierno después del 2003, era un presidente extraordinariamente celoso del cuidado de las cuentas públicas, del equilibrio fiscal, ha empezado ahora en este tercer mandato a ser un presidente más relajado respecto de ese celo, respecto del rigor fiscal. ¿Por qué? Se ha vuelto más distributivo, se ha vuelto más generoso con el dinero del Estado. ¿Por qué? Bueno, algunos piensan que le pasa algo parecido a lo que le pasó a Michelle Bachelet en circunstancias similares, con otra economía, es cierto, en Chile. Bachelet hizo un gran gobierno, le tuvo que entregar el poder a la derecha de Sebastián Piñera y cuando volvió parece haber pensado, perdí aquella vez por ser demasiado rigurosa con la economía, por ser demasiado amarreta. Esta vez no va a ser lo mismo. Y empezó un gobierno que se caracterizó por una reforma tributaria que los mercados no vieron como la mejor salida para Chile. ¿Qué pasó hoy con Lula? Algo parecido, algo parecido. No quiere ser el Lula de aquella primera experiencia. Y algo más. Lula cree, está absolutamente convencido, y este es un eje principal de su acción política, que si Bolsonaro o alguien del universo de Bolsonaro, de la extrema derecha brasileña, vuelve al poder después de su gobierno, el gobierno de Lula, es decir, en el próximo gobierno brasileño, la democracia de Brasil está en serio riesgo. Entonces, toda esta forma de mirar el pasado y el futuro
lo ha llevado a hacer algunos anuncios que los mercados tomaron como peligrosos. Uno de ellos es una especie de plan platita. Es verdad, Lula, el gobierno de Lula, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, propuso una reforma tributaria, una reforma fiscal, un comportamiento fiscal riguroso, pero al mismo tiempo anunciaron que iba a haber una eliminación de impuestos para todos los salarios inferiores a 5.000 reales, que son 26 millones de salarios. Y esto fue tomado como un aumento del gasto que llegó al Banco Central a aumentar la tasa de interés por miedo a la inflación. Ahora, ¿cuál es el problema de aumentar la tasa de interés por parte del Banco Central brasileño? Que el 90% de la deuda brasileña está en reales y que gran parte de ese 90% de la deuda del Estado brasileño está ligado a esa tasa que elevó el Banco Central. Quiere decir que los mercados vieron que la decisión del central de aumentar la tasa no disminuye el gasto. Al aumentar la deuda, porque aumentaba el ajuste por la tasa de interés, iba a aumentar el gasto público y esto produjo una corrida, o está produciendo una corrida, contra el real. De hecho, el real está hoy a 6,19, el dólar está a 6,19 reales, lo que significa una devaluación en lo que va del año del 25% en la paridad real-dólar. Ahora, esto es importantísimo para la Argentina. ¿Por qué? Porque el 30% del comercio exterior argentino está ligado a Brasil y el 60% del comercio exterior de manufacturas industriales está ligado a Brasil. Quiere decir que a un tipo de cambio, a un dólar, que ya parece que viene de retrasado, que está convirtiendo a la Argentina cara en dólares, que le está exigiendo a las empresas esfuerzos especiales para poder pagar salarios caros en dólares, se le agrega ahora que Brasil se abarata. Hay un economista, cuyo apellido le va a sonar, se llama Alberto Cavallo, es hijo de Domingo Cavallo, es profesor en Harvard, e hizo una comparación entre dos canastas de bienes, brasileña y argentina, y detectó que la Argentina está 19% más caro que Brasil. Esto explica que va a haber una corriente, como todos sabemos, enorme de turismo hacia Brasil y que va a haber probablemente una invasión de productos brasileños a la Argentina porque están 19% más baratos. Y porque a muchas empresas argentinas, dada esta pérdida de competitividad, le va a resultar más tentador importar un turno de trabajo brasileño que producir un turno de trabajo en la Argentina por el costo de cada uno. ¿Esto qué es? Y esto es una encrucijada para Milei. ¿Por qué? Porque este atraso cambiario, el control del dólar, que el dólar no se mueva, es una gran señal política y es una forma de mantener a raya la inflación. Ahora, en este contexto que estamos mencionando, que se puede volver más complejo todavía si hay otro comportamiento de la Reserva Federal con la tasa de interés en Estados Unidos, en este contexto, ese atraso cambiario y ese control sobre el dólar promete, según miran algunos economistas, cierta destrucción de empleo. Entonces, hay quienes recomiendan liberar el tipo de cambio, actualizarlo, devaluar. ¿Para qué? Para recuperar el dinamismo económico, garantizar un mayor nivel de empleo a costa de un poco de inflación. Pero claro, esto es un drama para Milei. Porque la inflación, la caída en la inflación, que no haya un reflujo inflacionario, es el corazón de su capital político para ir a las elecciones del año que viene. Ahora, el problema del empleo es un problema que está en la cabeza. Miren estas encuestas. Vamos a mirar esta encuesta que es de la consultora Wonder, de Carolina Yellati. Dicen que es la consultora en la que abreva la Embajada de Estados Unidos. Eso le da un halo a esta consultora. Esta consultora Wonder de Carolina Yellati nos compara o nos plantea tres preguntas que le realiza al público. ¿Cómo está su capacidad de consumo? Compara marzo contra diciembre de este año. Aumentó 9% a 16% los que dicen
mejoró mi capacidad de consumo. Son más los que mejoraron su capacidad de consumo. Son más los que dicen que está igual y son menos los que dicen que disminuyó. Acá le pinto un cuadro rosado al gobierno. Vamos a ahorro. ¿Quiénes pueden ahorrar más? Era 10% los que decían que podían ahorrar más en marzo, ahora son 12%. ¿Quiénes están igual? Pasaron de 26 a 28. Pero cayó de 64 a 60 los que dicen que pueden ahorrar menos. Es decir, esta gente mejoró también. El problema está acá. ¿Cuál es su situación laboral? Y los que dicen que están con más problemas que hace un año, pasaron de 36 a... Acá aumentó. Acá empeoró la cosa. Acá está empeorando. Está ligado a la capacidad productiva y a los problemas de empleo en general, que no es solamente perder el trabajo. Se puede perder la calidad del trabajo. Se puede perder el ingreso, el tipo de ingreso. Los que están igual pasaron de 50 a 42 y los que están mejor pasaron de 14 a 16, pero aumentó los que están peor. Vamos a mirar ahora el mismo tema en un gráfico de Casa 3 de Mora Josami, la encuesta de diciembre. Compara julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 54% de los argentinos en esta encuesta tienen miedo a perder el trabajo. 41% no. En noviembre era el 52%. En octubre el 53%. ¿Se acuerdan que en el índice de confianza del gobierno había una caída en agosto y septiembre? 60% tenía miedo a perder el trabajo en agosto, 62% en septiembre. Estos son 2 meses negros para Milei. Mejora, pero mejora con más de la mitad de la Argentina que tiene miedo a tener algún problema con el empleo. Bueno, esto está ligado por hilos más o menos visibles con la devaluación brasileña y le plantea un problema al gobierno, al programa económico, similar al problema con el que se encontró Menem, dije similar, no el mismo, frente a la devaluación brasileña del año 99, que fue el momento en que Carlos Menem dejó de hablar de mi amigo Fernando Henrique para empezar a hablar del presidente de Brasil. Le cambió el tono a la relación entre presidentes. ¿Cómo reacciona el gobierno frente a este problema? ¿Cómo reacciona frente al problema de devaluaciones de muchas monedas frente a un dólar que se fortalece porque se supone que la Reserva Federal va a ser más ortodoxa frente a lo que promete Trump como suba de aranceles, diciendo arreglamos ya con el fondo, aceleramos el acuerdo con el fondo? ¿Para qué? Para blindarse con un programa garantizado y con algún ingreso de dinero adicional. Nosotros habíamos comentado que hace 2 domingos, 2 funcionarios de la Argentina, un funcionario muy importante del Ministerio de Economía que es José Luis Daza y el vicepresidente del Banco Central, Vladi Werning, habían viajado a Washington y habían estado hablando con gente del fondo para que se pueda comunicar esta noticia que conocimos este fin de semana de que el acuerdo se empezaría a negociar pronto. Va a ser importantísima la llegada de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero y que pretenden tenerlo cerrado en el primer trimestre del año que viene. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que en el fondo han decidido que no pueden exponerse más a la Argentina en materia de crédito. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a haber más plata? Y sí va a haber más plata, va a haber algún truco. Hay quienes sospechan que el fondo puede darle al gobierno 10.000 millones de dólares adicionales, pero que van a tener que ser devueltos pronto. Es decir, toda la ecuación de deuda y de pago y de emisión de bonos para el año que viene y sobre todo para el 2026 va a volverse más exigente para el gobierno. ¿Qué va a poder hacer el gobierno con esos fondos? No sabemos. Hay especulaciones, sospechas. Decir que los va a destinar, los recibe el Tesoro, los recibe Luis Caputo, se los puede dar al Banco Central, con la excusa de capitalizar al Banco Central. Y el Banco Central emitir una letra no transferible para que la tenga el Tesoro.
a cambio de esa plata que le da, esos 10.000 millones de dólares. ¿Para qué? Bueno, para decirle al mercado, si tengo que levantar el cepo, tengo este resto como para pelear en una corrida, para frenar un deslizamiento del dólar en caso de que haya que liberar el mercado cambiario. Y hay que liberarlo. Y bueno, acá tenemos, respecto del cepo, un indicio. Hay que ir a marzo de este año, para tener alguna idea de lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque en marzo, este equipo económico, con los funcionarios del fondo, acordaron un texto que fue el staff report del fondo en marzo, donde decían que la Argentina iba hacia un régimen cambiario de flotación libre, similar al de Perú o similar al de Uruguay. Ahí hay una pauta, hay una pista de lo que puede llegar a pasar. Y esto le permitiría en alguna medida a la Argentina, con un tipo de cambio flotante, absorber los problemas externos que puedan venir de Brasil o de los Estados Unidos. Hoy está en problemas porque la rigidez cambiaria tiene estas consecuencias sobre el modelo productivo y sobre el nivel de empleo. Este es el panorama con el que se encuentra un gobierno que, volvemos al comienzo, está frente a una situación muy promisoria. Tienen buenas noticias para dar, que además contrasta con la falta de noticias o el páramo, que es el resto de la política, no solo oposición, también los aliados del gobierno. Ahora vamos a ver eso. Esto explica, miren volvemos a Wonder, la consultora de Carolina Gelati. Si hoy tuvieras que elegir nuevamente en un balotaje a los mismos candidatos de las últimas elecciones presidenciales, ¿a quién votarías? Sigue ganando Milei, es el arco violeta, 42%, el celeste, 31% votaría a Massa, 27% en blanco. Hay una incógnita entonces, ¿no? Importante todavía en la política argentina. Pero miremos este otro gráfico, también de la misma consultora Wonder. En octubre del año que viene hay elecciones legislativas para diputados y senadores. Para cada uno de los siguientes partidos o posturas políticas, indica si podría llegar a votarlos. O no los votarías de ningún modo. No me interesa enredarme en todo el gráfico. Me interesa mostrar estos dos números. 49% votaría al candidato de La Libertad Avanza, 43% votaría al candidato peronista. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos dice que La Libertad Avanza lidera al oficialismo y polariza con un peronismo que sigue siendo la principal fuerza opositora, con Cristina Kirchner como presidenta. Es decir, hay una polarización, que es la misma polarización que veíamos la semana pasada en esa nube de palabras que decía todo o nada. Las dos palabras que indicaban qué se sentía qué ilusión o qué frustración había producido en la gente el gobierno de Milei. Había gente que decía me frustró todo o me gustó todo. Casi que no hay matices. Esta es una polarización similar que la encarnan Milei y el peronismo. Muy bien. A partir de esta visión, el gobierno va elaborando una estrategia. Y esa estrategia es la estrategia que viene siguiendo desde hace bastante tiempo el principal asesor de Milei en materia política, que es Santiago Caputo, el mago del Kremlin. ¿Qué piensa Caputo? Lo que pensó en 2018, cuando, integrando una consultora que trabajaba a través de Durán Barba y de su amigo Rodrigo Lugones para Macri, Santiago Caputo dijo, para mí Macri ya fue, hay que buscar algo nuevo. Al PRO la sociedad le dio vuelta el reloj de arena. Empieza a terminar este romance de la clase media con el PRO.
y detecta a Milei. Por eso Milei lo adora, porque lo vio antes que nadie. Bueno, si esa fue la apuesta que le salió bien a Caputo en el 18, es muy razonable que le guste esa idea, que le siga gustando esa idea y que hoy diga, no nos mezclamos con nadie, porque el capital político de este oficialismo es ir contra todo lo demás, caracterizado como casta. Después habrá que ver si ese discurso es verdadero o es solo una estrategia de marketing, de ficción. Ahora nos vamos a referir dentro de poquito a eso. Pero lo importante es que la competitividad de la Libertad Avanza está basada en mantener su identidad pura y esa identidad se constituye en contradicción con todo el resto de la política. Esto implica no mezclarse con nadie. Implica un cálculo contraintuitivo. Si me sumo al PRO, tenemos más. No, si me sumo al PRO tenemos menos porque pierdo votantes, porque me disuelvo en una identidad que no es la mía, pierdo perfil antipolítico, me convierto en casta. Este es el razonamiento que está en el centro de la estrategia electoral del gobierno, que forma parte de una disputa, que es una disputa muy interesante, que es una disputa por el voto de la derecha. Hoy ese votante de derecha en la Argentina, del centro hacia la derecha, se lo disputan Milei, Macri, Victoria Villarruel, no tanto por su propia vocación de disputarlo, sino porque el gobierno la ha puesto en un lugar de contradicción con el propio gobierno, la está convirtiendo en un polo distinto de Milei. Habrá que ver si en el futuro eso tiene alguna consecuencia o es inocuo. Y también Patricia Bullrich, que expresa algo distinto. No es la Libertad Avanza, es el PRO dentro de la Libertad Avanza, con matices diferenciales respecto de parte del gobierno, del equipo político del gobierno, y con una gran contradicción con Macri, a pesar de que pertenece al mismo partido. Todo esto, esta disputa, sobre todo por el voto de la clase media de centro-derecha, tiene un campo de batalla principal, que es la capital federal. Y ahí está cada vez más claro que la Libertad Avanza pretende quedarse con el voto de los Macri y con el distrito de los Macri. El miércoles pasado hubo un acto que lo encabezó Karina Milei, que es la organizadora política del oficialismo, en un teatro que se llama Gran Rivadavia, al fondo de la avenida Rivadavia, donde en la preparación de ese acto anunciaban que iba a haber acuerdos entre la Libertad Avanza de la capital federal y la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, que también la controla Karina Milei a través de Sebastián Pareja, acuerdos entre los dos partidos, el bonaerense y el porteño, para elaborar el plan de gobierno que pretende llevar la Libertad Avanza al gobierno municipal de la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno porteño y al gobierno bonaerense en el año 2027. Le están diciendo a Jorge Macri y a Mauricio Macri, no van a ser ustedes nuestros candidatos en el 2027. Y desde ese fondo, desde ese final, desde ese punto de fuga del cuadro, traemos la línea hasta el presente y lo que vamos a ver es que quieren tener candidatos propios en la capital. Y en la capital la Libertad Avanza es extraordinariamente competitiva. Están los que dicen que tienen que ir con Karina Milei, Manuel Adorni, que está bajo el paraguas de Karina Milei y obviamente de Javier Milei, y Patricia Bullrich, que en algún rincón de su conciencia se sueña jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2027, reemplazando a Jorge Macri. Sería una candidata de Milei, del PRO contra el PRO y contra Macri. ¿Cuál es la estrategia de los Macri frente a esto? Milei, Javier Milei, el presidente, dijo algo un poco tramposo. Dijo, o vamos juntos en todos lados o vamos separados donde nosotros queremos. No quiere pagar el costo de decir vamos a ir separados en distritos muy importantes como la capital. En todo caso, que el costo ese lo pague Macri, diciendo que el PRO no quiso ir junto en todos los distritos del país. ¿Esto por qué digo que es un poco tramposo? Porque hace más o menos 3 meses, en una reunión de inversores en el Citibank, Santiago Caputo
le explicó a esos inversores que la estrategia del gobierno, con toda lógica, era pensar alianzas, asociaciones y disputas según cada distrito. Cada distrito tiene su propia lógica para las elecciones legislativas del año que viene. No tiene sentido decir vamos juntos en todos lados o separados en todos lados. Macri acaba de emitir un tuit diciendo estoy de acuerdo con Milei, tenemos que poner todo sobre la mesa. El tuit de Macri es un tuit que tiene un solo mensaje, no me quiero pelear. Frente a un Milei que quiere pelearlo. Jorge Macri tiene otra estrategia. Dice, yo no me quiero comprar esta pelea nacional. No quiero, ahí está el tuit de Mauricio Macri. O vamos juntos en todos lados o vamos separados, trampas al electorado, no. Acuerdo, dice, porque siempre fue mi posición. Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año. Te está diciendo, te cumplí en todo, Milei, en el Congreso. Ser absolutamente transparentes con el electorado y ante todo cuidar la República. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Cuidar la República. ¿Qué piensa Jorge Macri? Salvo la legislatura, salvo mi gobernabilidad. ¿Qué hago? Adelanto las elecciones. No me mezclo con la pelea nacional. Ahí está en un enredo. Porque para adelantar las elecciones porteñas, primero tiene que firmar un decreto esta semana. Probablemente lo va a hacer. Pero el calendario, si hace elecciones en junio o en julio, ya para esa época van a estar los candidatos nacionales interviniendo en esa elección porteña igual. O sea que no se realizan el mismo día las elecciones, pero la campaña se mezcla. Y los candidatos nacionales inciden en el voto de la elección local que quiere hacer provincializar Jorge Macri a un punto tal que está pensando en llamar, claro, necesita la colaboración del peronismo para eso, en llamar a una constituyente para modificar el estatuto constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Para poder ser el candidato a primer estatuyente por el oficialismo y llevar el apellido Macri en la boleta. Habrá que ver qué le dice el peronismo a todo esto, porque esto es imposible de hacer sin tener los votos peronistas en la legislatura. Como vemos, esto se está convirtiendo en un laboratorio de martingalas para ver cómo se encara la elección del año que viene y sobre todo en el caso del PRO, cómo encaran la agresividad de Milei y de la Libertad Avanza en la capital federal sobre todo. Hay una pregunta adicional. Si van separados, ¿quién gana? ¿Quién sale segundo? Milei dice, primero en la capital federal salimos nosotros. Segundo, ¿quién? ¿El PRO o el peronismo? Un peronismo deskirchnerizado, un peronismo a la cordobesa, con casi un radical de candidato que sería Leandro Santoro. Estas son las cosas que están en la cabeza del líder del peronismo de la capital hoy, que es Juan Manuel Olmos, el auditor general de la Nación. Hacer un peronismo que un poco renuncia a la mitología y a la liturgia peronista, como ha sido históricamente el peronismo de la Sota en Córdoba, que ha sido un peronismo muy competitivo gracias a desperonizarse. Ahora está el otro duelo, el de la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof quiere hacer lo mismo que Jorge Macri. El problema es que Kicillof, para desdoblar la elección, tiene que ir en contra de Cristina, que no quiere desdoblar la elección porque quiere que la lista de diputados nacionales, que probablemente ella encabece, se elija el mismo día en que eligen concejales los intendentes, que son los que mueven el aparato peronista, sobre todo en el conurbano. Kicillof todavía no dice si desdobla o no, irreverentemente. Entonces, el peronismo, la cámpora, ha empezado, sin decirlo, a acorralarlo en la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires. Le votan, le proponen un presupuesto que es un presupuesto que parece hecho por Milei, hiperajustado, con achicamiento del Estado. Y algo más grave, no le votan el endeudamiento, lo dejan sin financiamiento. Tiene algo de parecido con aquella reacción de Máximo Kirchner que no le vota a Alberto Fernández el acuerdo con el fondo, que fue la ruptura. Bueno, el peronismo de la provincia consigue aliados en la legislatura
para dejarlo a Kicillof sin presupuesto y sin endeudamiento. Es decir, con una gobernabilidad extraordinariamente amenazada, hasta que decida Kicillof firmar el decreto de convocatoria de elecciones en la provincia el mismo día que se realizan las elecciones nacionales. ¿Qué dicen en la provincia que lo va a firmar? ¿Tenía miedo de convertirse en un Alberto? Se está convirtiendo en un Alberto. Hay quienes dicen que peor, que se está convirtiendo en un Scioli. Alguien todavía más subordinado, más obediente que Alberto. Si va a la ruptura, está ante una gran ruptura. Porque es imposible ir a la ruptura Kicillof contra Cristina Kirchner sin echar a los kirchneristas, a los militantes de la Cámpora que tienen su propio gobierno. Entonces, estamos en la provincia de Buenos Aires frente a esta cuestión. ¿Qué nivel de obediencia obtiene Cristina Kirchner en el principal peronismo que es el bonaerense para ella? Si Kicillof llegara a ser candidato a presidente de ella en el 2027, ¿qué tipo de candidato sería? Todo esto está ligado a un error que comete Kicillof. Un error bastante elemental. Creer que se puede pelear con Máximo Kirchner sin pelearse con Cristina Kirchner. No saber que la Cámpora es Cristina. Es un instrumento de intervención en el proceso político inventado por ella, sobre todo después de la muerte de Néstor. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a este drama bonaerense? ¿También van a ir separados? Daría la impresión de que Milei se quiere... Felipe Solá, el ex canciller, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, solía decir, o suele decir, tu verdadero enemigo en política no es el que habla mal de vos, sino el que va por tus votos. Por eso el verdadero enemigo de Macri hoy es Milei. No porque hable mal de Macri, porque va por sus votos. Y va por sus dirigentes. Acaba de elogiarlo y de defenderlo a Cristian Ritondo, al que le encontraron departamentos por $2,5 millones adjudicados a sociedades offshore en Miami, sociedades de las cuales el último responsable es él. Ritondo, que nunca hizo otra cosa que política, desde chiquito. Milei dice, es toda una operación de quienes me quieren dañar a mí porque él colabora conmigo. Ese mensaje es un mensaje muy astuto. Lo primero que está diciendo Milei al defenderlo a Ritondo es, no fuimos nosotros los que dimos la información. No fuimos nosotros los que le estamos haciendo daño a un dirigente del PRO, que es el presidente del bloque de diputados del PRO. Pero lo otro que le está diciendo es, Ritondo, acá te llegó una defensa que no escuchaste de Macri, ni escuchaste tampoco de tu propio bloque. Claro, todo esto va planteando cuál es la verdadera relación entre Milei y la casta. Hasta dónde ese discurso anticasta es o no genuino. ¿O es un blef para conseguir votos? Hernán Iglesias Silla, director de la revista Seúl, que es una revista ligada al macrismo, escribió hace poco tiempo que para Milei, casta no es el que roba, es el que gasta. Tiene una visión no institucional, ni siquiera ética, no está ligada al tema de la corrupción, la visión de la casta. Lo que define a la casta es el gasto público. Y esto nos lleva a un tema que hablamos el lunes pasado con Natalio Botana, que es esta especie de liberalismo hemipléjico que recorre toda una historia en la Argentina, por el cual el liberalismo argentino tiene una extraordinaria sensibilidad para las instituciones del mercado y una bajísima sensibilidad para las instituciones de la política. Como si se pudiera constituir una economía de mercado sin calidad política o sin calidad institucional desde la política. Milei le acaba de decir a la revista Forbes, lo que importa es el contenido y no las formas. Es una idea rarísima para alguien que se dice liberal, porque en el liberalismo el contenido son las formas. Es básicamente un sistema de reglas para que cada uno pueda tener el contenido que quiera en la cabeza. Esto nos lleva al tema central del año en materia institucional, la constitución de la Corte Suprema de Justicia.
Llega a fin de año el gobierno sin poder conseguir un acuerdo para incorporar a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla a la Corte. Error muy probablemente de Milei, error que induce en la cabeza de Milei Ricardo Lorenzetti, que es el que le propuso al Lijo, en la idea, error que después compra para sí mismo Santiago Caputo, de que Ariel Lijo va a ser considerado por Cristina Kirchner, que tiene voto suficiente en el Senado como para bloquear ese proceso, como un juez propio. Y Cristina Kirchner puede pensar, ¿por qué va a ser mío un juez de Lorenzetti? Lijo es de Lorenzetti. Y Lorenzetti, todos los fallos que hizo la Corte de Justicia que me pueden afectar a mí en el último año, desde el memorándum a que se realice el juicio de Otesuro y los Sauces, el juicio de la obra pública de Santa Cruz, Lorenzetti votó con el resto de los jueces de la Corte, fueron votos por unanimidad. ¿Qué me puede garantizar Lorenzetti a mí del comportamiento del Lijo si no me puede garantizar su propio comportamiento? Y acá es donde se quiebra la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno y Cristina Kirchner, y se quiebra la posibilidad de que la Corte se integre con estos dos nuevos miembros. Queda abierto el interrogante, todavía no saldado, de si lo van a hacer o no por decreto. Pero claro, para nombrar jueces de la Corte se necesitan 2/3, para rechazarlos no. Con lo cual Cristina Kirchner podría cumplir su palabra y rechazar el pliego de Lijo y de García Mansilla si el gobierno decide ponerlos por decreto. Un enredo de un proceso mal pensado por el cual Milei pagó un costo enorme que tiene que ver con la calidad de uno de los dos candidatos, que es Ariel Lijo. La Corte, ahora vamos a hablar con nada menos que su presidente, está dando señales institucionales importantes. La última tiene que ver con la reelección en Formosa. Se ha presentado eso como un impedimento a Gildo Infran para que se reelija. No, es un impedimento a reelegirse indefinidamente. Inclusive habrá que ver si Gildo Infran no puede decir, bueno, como esto empieza ahora, me postulo por última vez o dejo un mandato y me vuelvo a postular. Digamos, no está proscripto Infran, más allá de que él dice, no vamos a permitir que la vida de los formoseños la decida un porteño. Infran, el fallo fue emitido por un santafesino, un correntino y un cordobés. Hasta ahora porteño no hay ninguno. Vamos a empezar Odisea. Vamos a hablar con el doctor Horacio Rosati, ex constituyente, ex ministro de Justicia, ex procurador del Tesoro, hoy presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura. Estas son nuestras redes. Pancho Olivera nos va a hablar de política y fútbol. El arreglo del gobierno con la AFA en contra de las sociedades deportivas que estimula, que pretende Mauricio Macri. El informe de Daniel Vilota, un caso del que se viene hablando muy poco, pero es un juicio hipermillonario de la provincia de Santa Fe contra una empresa ligada a la política por cuestiones ambientales. Ani Parraguirre nos trae un interrogante interesantísimo. ¿Qué buscan, ahora que Patricia Bullrich recomienda hacer una especie de servicio civil parecido a la conscripción, los que no trabajan ni estudian, esos jóvenes qué tienen en la cabeza? Y Camila Perochena nos va a plantear esta cuestión. Se ha hablado mucho de juicios de lesa humanidad contra militares represores. ¿Y los guerrilleros son susceptibles de ser sometidos a uno de esos juicios? ¿Por qué? Porque se está abriendo ese debate alrededor del ataque al comedor de coordinación federal hecho por los montoneros en la época de plomo. Quédese al whisky, porque Carola Gil se convierte en fiscalista y desde el Instituto Kennan de Políticas Públicas va a proponer las nuevas reformas impositivas que debería adoptar la Argentina. Empezamos Odisea.